Hermano, Dios te bendiga. Quiero empezar con una pregunta para el pueblo. ¿Es la Biblia confiable? Qué buena pregunta. ¿Cuántos cristianos se habrán hecho este cuestionamiento? Y seguramente muchos, y se lo habrán hecho más de una vez en su vida. Pero creo que la pregunta no sería si la Biblia es confiable. La pregunta sería, ¿es Dios confiable? Porque fue Él mismo el que la inspiró. De tal forma que si Dios miente, la Biblia seguramente mentirá. Si Dios ha fallado alguna vez, mínimo algún versículo de la Biblia fallará. Vamos a estar en algunas semanas, algunas sesiones, preguntándonos si la Biblia es confiable. Pero tal vez no sea confiable para muchos que tienen una mente carnal y que no disciernen lo espiritual que está contenida en ella. El ateo no cree en lo que la Escritura dice precisamente por esa razón, porque tienen una mente carnal. Estaremos en algunas sesiones aportando argumentos para fortalecer la fe en ese sentido, y después de semanas estoy seguro que vamos a valorar más ese libro que tenemos llamado Biblia. Espero que nos nazca un hambre por escudriñarla, y si ya tienes esa hambre, yo espero que sea aumentada drásticamente para que veamos qué calidad de libro tenemos nosotros. Entonces, la pregunta que vamos a estar haciéndonos nosotros ¿es la Biblia confiable? Después de casi 25 años de conocer al Señor Jesucristo y de escudriñarla, y no porque yo esté parado aquí con decisiones ya tomadas o con conceptos preestablecidos, no. Casi 25 años de conocer a Dios y de escudriñarla, hoy puedo decir que efectivamente la Biblia es 100% confiable. Tan confiable que es un manantial de verdades eternas. Y me gozo en decir que la Escritura es una barrera donde chocan y se desmenuzan la inteligencia humana, la sabiduría humana y toda suficiencia humana, porque es un libro maravilloso. Contiene verdades que han permanecido inmutables a través del paso del tiempo y a través de tantos cuestionamientos que nace de la incredulidad. La Biblia contiene verdades que siguen brillando y seguirán brillando eternamente y para siempre, porque contienen el destello del cielo, nunca se apagarán. Pasará el cielo y aún la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Ese libro tiene tal autoridad que es el único libro en el mundo que me puede decir cómo debo de vivir. No es un hombre pecador dándome un buen consejo para que yo no peque. No es un borracho diciéndome que no es bueno que yo ingiera bebidas alcohólicas. No, es la palabra de Dios contenida en esas líneas la que tiene autoridad, porque fue inspirada por aquel que nunca pecó y que nunca pecará. ¿Has notado que el ataque siempre es en contra de las Escrituras? Jamás en contra del mormón o jamás en contra de la atalaya. Si hay un concierto satánico de rock and rolleros, escupen la Biblia. Los extraterrestres hablan de la Biblia. ¿Por qué crees que sea esto, hermano? Por una razón sencilla. Porque la Escritura hace sabio al sencillo, hace fuerte al pecador y hace santo al pecador. Hermano, al débil, cuando va a la Escritura se hace fuerte. La Biblia dice que el que tenga las rodillas débiles, diga fuerte soy. Cuando yo leo la Biblia, mis pecados son exhibidos. Por eso digo que tiene autoridad para decirme cómo debo de vivir. Cualquier conocimiento que no emerja de la Escritura, de inmediato nuestro espíritu lo rechaza porque no es de Dios. Lo que sí puede pasar es que alguien tenga una revelación fresca
No modernismo, pero sí revelación fresca de lo que está escrito ahí. Fíjate que este libro no es una constitución que tenga que ser adaptada o cambiada a través de los tiempos, de las épocas, de las ocasiones, producto de las necesidades o caprichos de la sociedad. La Escritura no tolera algo que no esté acorde con lo que en ella está escrito. Lo que sucede es que los cristianos, inmersos en un mundo espiritual de frialdad o mínimo de tibieza, no están reflejando al Dios de la Biblia. No están hablando del Dios de la Biblia. La vida de muchos cristianos no refleja que sean verdaderamente hijos de Dios. ¿Quieres reflejar al Señor? Si ese es tu deseo, debes estar dispuesto a padecer por causa de su nombre. Solamente hay una forma de reflejar a Dios. Es que tengas en tu ser heridas profundas a causa del servicio y a causa del amor que le profesas a Dios. Si no tienes heridas profundas, eres un recipiente cerrado y sellado, por donde no hay un espacio por donde pueda fluir el amor de Dios y la unción de Dios. Necesariamente debes tener heridas profundas para que donde quiera que vayas, compartas el amor de Dios. Este libro, llamado Biblia, habla de sucesos sobrenaturales, de principios espirituales sobrenaturales, de un Dios sobrenatural, pero para muchísima gente que se congrega, sigue siendo solamente un libro de ciencia ficción, porque la sabiduría está tan alta en la Escritura que solamente llenos del Espíritu Santo de Dios podríamos entender lo que dice ahí y podríamos reflejar y vivir lo que dice ahí. La Escritura es un libro maravilloso. Por ejemplo, ahí dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Para la inmensa mayoría de la gente que se congrega, esa expresión que tenemos la mente de Cristo solamente es teoría. Muy pocos entienden lo que ella dice. Muy pocos tienen la revelación de eso. La mayoría tiene la mentalidad del mundo, una mentalidad que los juzga, que los domina. La Escritura es el libro. No es un libro, hermano, es el libro de los libros. Y contrario al argumento de los ateos que dicen que fue escrita por hombres, la Biblia fue inspirada por Dios. Es diferente, es ciertamente escrita por hombres, pero divinamente inspirada. Inspirada. Deos, divinidad. Neo, respirar, soplar, es decir, que nace de la propia boca de Dios. Y tú sabes que lo que sale de la boca de Dios trae vida. La Escritura dice que Él sopló en tu nariz y fuiste alma viviente. El Señor sopló e inspiró a hombres para escribir el libro que nos ha dado vida y que nos ha cambiado. No cualquier libro. Yo lo pondría con mayúsculas. El libro de Dios que trae vida. Los incrédulos han querido desacreditar lo que en ella está escrito porque dicen que tiene fallas. Pero no hay un libro en el mundo que sea más confiable que él. Porque el verbo de Dios contenido ahí, lo que Dios hizo, hermano, fue que de los originales se transcribió y es exacta en el 98.5%, nada más y nada menos. Las mínimas variantes que hay es porque en el original tal vez decía Cristo y acá dice Jesucristo. El suponer que por esas variantes la Biblia no tiene autoridad o es digna de desacreditarse es una mentira. Porque entonces todos los libros de los filósofos deberían de estar desacreditados. Si tú lees un libro de un filósofo hoy y lo comparas con su original, contienen variantes verdaderamente groseras. Groseras en verdad, hermano. Entonces la Escritura te decía que es inspirada por Dios. El soplo de Dios contenido ahí en la vida de hombres que rindieron su voluntad a Dios. Y escojan muy bien las palabras. La voluntad de estos hombres fue rendida a Dios. La rindieron, no la perdieron.
Cuando Dios inspiró a estos hombres, ellos estaban perfectamente conscientes. Sabían quiénes eran. Sabían lo que estaban escuchando. Nunca escribieron cuando estaban en un trance o tenían los ojos en blanco. Tan es así que estaban conscientes que rindieron su voluntad a Dios. Escribieron ese libro para que tú y yo al leerlo hagamos lo mismo, rindamos nuestra voluntad a Dios. En la Biblia, en la Escritura está plasmada la voluntad de Dios para que nosotros rindamos nuestra voluntad a ella de una forma consciente, de una forma inteligente, meditada, premeditada, para guardar los mandamientos que están ahí y para deleitarnos en ellos. Otra cosa que se nos juzga, yo lo he escuchado muchas veces, es que la Biblia como que nos hace cuadrados, como que evita que nosotros pensemos. No, es un argumento muy viejo por parte de los ateos. Pero vamos a ver lo que la propia Escritura dice al respecto. Mira lo que dice aquí en 1 Corintios 4:6. Dice: pero esto, hermanos, está Pablo, acuérdate, está siendo inspirado por Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Ves que no dice ahí que es malo ir más allá porque vamos a padecer un problema mental? El Señor nos previene, nos da una advertencia. Si vas más allá, te vas a volver vanidoso, dice aquí. O sea, engreído, arrogante, inflado. No es necesario ir más allá, porque si vamos más allá, entonces ahí nacen las herejías y las blasfemias. Hoy hay mucha gente que se dice dueña de revelaciones nuevas. Esto no me restringe mi forma de pensar. Es un consejo de parte de Dios para ubicarme. Porque si lo que dice la Biblia a mí me hace libre, ¿qué otra libertad puedo tener? No puedo tener dos libertades, eso no existe. El que no vayamos más allá es un consejo de parte de Dios, porque la voluntad de Dios está plasmada en estas líneas y nada hay mejor que eso. Es insuperable. La sabiduría plasmada en la Biblia es tan perfecta que ya no se puede perfeccionar más. Por eso Pablo nos dice: no vayas más allá de lo que está escrito. Y entonces entiendo algo, que la Biblia me juzga a mí. Yo no juzgo lo que la Biblia dice, porque ella discierne las intenciones del corazón, porque ella contiene la verdad. Los que niegan que la Biblia contiene la verdad son los Pilatos modernos que se preguntan: ¿y qué es la verdad? Hermano, la verdad no se puede ver si te tapas los ojos. No se puede escuchar si te tapas los oídos. Pero eso no quiere decir que no exista. Ahora, la Escritura nos da evidencias de que es confiable. Tiene señales proféticas maravillosas. Solo estaré mencionando algunas por asuntos de obviedad. Vamos a ver, por ejemplo, las señales proféticas dadas por el profeta Daniel en el capítulo 2, versos 39 y 40. Daniel, acuérdate que está en Babilonia. Y él proféticamente va a decir que otros reinos van a existir en el mundo: Babilonia, Medo-Persa, griego y romano. Mira lo que dice. Dice en el 39: y después de ti, está en Babilonia, después de Babilonia se levantará otro reino inferior, el reino o imperio Medo-Persa, inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el imperio griego, el cual dominará sobre toda la tierra. Y dice en el verso 40: y en el cuarto reino, el reino más poderoso que ha habido sobre la faz de la tierra, el romano, ahí está hablando de Roma, que hoy sigue siendo el más fuerte del mundo, religiosamente hablando. Dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Cómo sabía Daniel? ¿Quién le inspiró esa verdad? Que se ha cumplido textual y cabalmente.
Por ejemplo, la Biblia habla de ciudades que fueron destruidas y ya no fueron reconstruidas. Por ejemplo, Nínive, está en Nahum, capítulo 1, versículo 1. Habla de Babilonia en Isaías 13 y también habla de Tiro en Ezequiel 26. Porque es inspirada por Dios. Pero cosa maravillosa, hermano, contiene las profecías acerca del Mesías, que es un tema aparte y maravilloso. Te voy a mencionar algunas acerca de estas profecías del Mesías. Por ejemplo, el nacimiento del Cristo. Lo dijo Isaías en el 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, ¿en qué parte de la escritura se cumplió? En Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Quién le dijo a Isaías? No solamente el nacimiento del Mesías, sino el lugar del nacimiento. Hermano, eso no lo contiene ningún libro en la Biblia. Ve y escudriña. Y ve si ese libro que la gente lee dice que se llamaría Mahoma. ¿Dónde nacería? ¿De quién nacería? Solamente lo dice la Escritura. Mira, el lugar de su nacimiento, Miqueas 5:2, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Se cumplió aquí en Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Maravilloso. Dice que nacería y dice dónde nacería. Pero aparte habla de la simiente de su nacimiento. Eso está en Génesis 3:15. Está hablando el Señor Jehová en el Edén y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, es decir, la simiente de la mujer, nacería de una mujer. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Se cumplió en Mateo 1:20. Y pensando él en esto, y aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es el único que le podría pisar la cabeza al diablo. Pero no solo eso, sino que también habla de su descendencia en las profecías. En Génesis 22:18 dice que descendería de Abraham. Dice la Escritura, en tu simiente, Dios le está hablando a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Se cumplió en Mateo 1:1. En el libro de la genealogía de Jesucristo dice, hijo de David, hijo de Abraham. Pero la Biblia no se queda ahí. También dice que antes del Señor vendría un mensajero, Juan el Bautista. En Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. ¿Cómo se prepara un camino, hermano? Predicando el evangelio del arrepentimiento. No hay otra forma. Dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y se cumplió en Mateo 3, versos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Buscan los libros, esos libros que lee la gente. Si hubo alguien que preparara el camino para Mahoma, por ejemplo, o para Buda. Mira, también habla la Escritura proféticamente del rechazo que sufriría el Mesías en Isaías 53:3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿En dónde habla de la Biblia que fue menospreciado? En Juan 7:5. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Vamos más allá, un poquito más allá. Dice que sería hijo de Dios en el Salmo 2:7. Dice la Escritura, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy.
y su cabal cumplimiento lo tuvo en Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, inmediatamente después que fue bautizado por aquel que le preparaba el camino. Qué cosa más maravillosa, qué forma de relacionarse, hermano, los pasajes proféticos. Vamos más adelante. También la escritura dice que sería hijo de Isaac en Génesis 21:12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y se cumplió en Lucas 3:23 y versículo 34. Mira lo que dice la escritura en el 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y sigue la genealogía y en el verso 34 dice: hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor. Maravillosa la escritura, ¿no, hermano? Aparte, estaba profetizado que sería de la casa de David en Jeremías 23:5. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo, justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Se cumplió en Lucas 3:32. Hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón. Una más, mi hermano, que sería profeta. Profetizado en Deuteronomio 18:18, dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, así como Moisés, hermano, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Se cumplió en Mateo 21:11. Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Hermano, estamos mencionando solo algunas profecías, porque ahorita vamos a pasar al tema de las probabilidades. Pero tenemos que expresar y externar nuestros argumentos de una forma que el mundo lo pueda entender. Nuestro lenguaje tiene que bajarse a nivel del mundo. Yo no estoy diciendo que te rebajes a ser como el mundo. Dios nos guarde, nosotros no somos como ellos. Pero nuestros argumentos tienen que ser entendibles por parte de ellos. Ahora, yo estoy seguro que muchos cristianos no esgrimen esos argumentos por una razón: porque no los conocen. Y no los conocen porque no estudian la Biblia. Y no la estudian porque están muy entretenidos yendo casi todos los días al culto. Y si después de ir toda la bendita semana al culto no les es suficiente, entonces empezamos a inventar: ahora hacemos una campaña. Y si después de campaña y campaña tampoco nos satisface, hacemos congresos. Vamos a hacer un congreso para jóvenes, uno para mujeres y otro para varones. Un congreso para unos no tan jóvenes y tal vez hagan congresos para unos no tan varones, porque la verdad eso está tan corrompido, mi hermano. Pero estamos hablando de algunas pruebas que estamos aportando. Ahora, hermano, si hubiera 2 o 3 profecías que se hubieran cumplido sobre la persona de Jesucristo, dirías: bueno, eso es una casualidad. Pero el Señor dijo: las Escrituras dan testimonio de mí. Es decir, prueban, dan evidencia. La Biblia da evidencia de que Jesucristo es el Mesías. Vamos a ver otras profecías. Que sería sacerdote. En el Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tuvo su cumplimiento en Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Sería sacerdote, pero también que sería rey. El Salmo 2:6 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y se cumplió en Mateo 27:37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Pero además, la escritura dice que traería juicio. Quiero que veas muy bien estos versículos, hermano. Son tus argumentos. Cuando tocan la puerta y te dicen: Jesucristo no es Dios. Mira lo que dice, que Él traería juicio en Isaías 33:22. Dice:
porque Jehová es nuestro juez. ¿De quién está hablando ahí? ¿De Jehová o de Jesucristo? De Jehová. Dice, Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Y luego viene el cumplimiento en Juan 5:30. Dice el Señor Jesús, está hablando Él, de Él mismo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. ¿Quién dice la Biblia que iba a juzgar? Jehová. Y dice el Señor Jesús, yo soy el que juzga con un justo juicio, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Además, la Escritura habla proféticamente que le abrirían su costado. Está en Zacarías 12:10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Quién está hablando? El Señor Jehová. Y dice, me traspasaron a mí. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Y dónde se cumple? En Juan 19:34. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. ¿Es o no es maravillosa la Escritura, hermano? Una profecía más. Que sería crucificado en el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Clamaba el Señor en la cruz. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un comentario, solo un comentario en ese Salmo 22. El salmista está profetizando que el Mesías, el Hijo de Dios, sería crucificado 1000 años antes de que sucediera. Es increíble. Pero lo más increíble es que está profetizando que sería crucificado cuando la crucifixión no existía. El salmista está diciendo que se va a inventar un método de tortura y de muerte. Hermano, es como si tú dijeras, en 1000 años se va a inventar tal cosa que no existe y va a funcionar de esta manera. El método sería así, funcionaría así. ¿No es increíble? Bueno, la Escritura es maravillosa porque la revelación, lo he dicho ya varias veces, te pone allá estando tú acá. La revelación te hace ver cosas en el Espíritu, entender cosas en el Espíritu y vivir cosas en el Espíritu. De tal forma que es más cierta, más real, más palpable y más intensa que si lo hubieras vivido en la propia carne. Maravillosa la revelación de la Escritura. Te hablé solo de algunas señales proféticas antes de entrar al tema de las probabilidades. Ahora te voy a hablar de las evidencias del conocimiento de Dios. Solo algunas, son muchas. Del conocimiento de Dios. Por ejemplo, la forma de la tierra la mencionó Isaías en el 40:22. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Si la gente hubiera leído esto, deberían de dejar de pelearse de que si la tierra es plana. Aquí dice el profeta, sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas, Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Otra evidencia del conocimiento de Dios. La tierra está suspendida en el espacio. Hermano, si hubieran leído Job 26:7, no hubieran hecho dibujitos de que la tierra estaba cargada por unas tortugas gigantes o por un hombre muy fuerte. Hubieran leído aquí, dice la Escritura en Job 26:7, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. No la sostienen las tortugas, la sostiene el poder de Dios y sus leyes. Otro, lo innumerable de las estrellas en Génesis 15:5. Antes se pensaba, hermano, que había unos cuantos miles de estrellas. Pero aquí dice que son innumerables. Le estaba hablando Dios a Abraham y le dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y les dijo, así será tu descendencia. La existencia de las corrientes de los océanos, hermano. Eso no tiene mucho que se descubrió. Y lo dice el Salmo 8:8. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos
del mar, corrientes submarinas. Aparte, por ejemplo, el ciclo del agua. Esto es maravilloso, hermano. Mira la sabiduría que había en Job 26:8. Dice, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Y luego dice en el 36, versículo 27-28, dice, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destila las nubes, gotean en abundancia sobre los hombres. Qué sabiduría en la escritura. Una más acerca del ciclo del agua. Salomón también era inspirado por Dios. En Eclesiastés 1, versos 6 y 7 dice, el viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Pregunto, ¿hay evidencia de la sabiduría de Dios o no la hay? Una más, hermano. Gózate en la sabiduría de la Biblia. La entropía de la tierra. La entropía quiere decir que la tierra se va degradando. La tierra va de más a menos. Nada con el tiempo se va perfeccionando. Al contrario, va decayendo. Pues fíjate que en el Salmo 102, verso 25-26, la Biblia da testimonio de esto. Dice en el 25, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. ¿Cómo sabía que iban a perecer? Mas tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Wow. Y termina diciendo, como un vestido los mudarás y serán mudados. Requete, wow. La sabiduría de Dios en la Biblia. Estamos hablando muy rápidamente de señales proféticas, del conocimiento de Dios. Bueno, pero aparte hay evidencia en el registro histórico. Flavio Josefo menciona, por ejemplo, a Juan el Bautista y a Herodes, todos en el libro de Antigüedades. Menciona a Jesucristo. Menciona a Santiago, el hermano de Jesús. Menciona al sumo sacerdote Ananías. Tácito habla de Jesucristo, que es el Mesías, en el libro de las Memorias. Pero bueno, vamos a ir un poquito más allá. Vamos a mencionar unas probabilidades para que veas lo grandioso de ese libro que tenemos en nuestras manos. Te explico. Estos cálculos se hicieron en base a ciertos parámetros. Es decir, por ejemplo, cuánta gente nació en del tiempo de Jesucristo hasta el inicio de los tiempos. Si hubiera una profecía que de los habitantes sobre la tierra, uno sería el Hijo de Dios y hay 2 habitantes, se entiende que habría el 50% de probabilidades de que fuera uno o el otro. Está clarísimo. Si fueran 4, sería el 25% para cada uno. O si hubiera 10 habitantes, sería solamente el 10%. Estamos hablando que cayera una profecía en una persona. Pero en Jesucristo, vamos a poner de ejemplo que se hubieran cumplido 8 profecías, solamente 8, solo 8. Entonces sería 1 entre 8 por 10 a la 17. Pero ¿cuánto es este número 8 por 10 a la 17? Es esto, mira. Eso, si en Jesucristo se hubieran cumplido 8 profecías. De acuerdo a la cantidad de gente que ha nacido desde el Edén hasta el día de la crucifixión. Y tú me dirás, bueno, este número es muy pequeño. Lo vamos a poner de otra forma para que lo entiendas un poquito más. Vamos a suponer que hay una superficie de 10 veces el estado de Veracruz. 10 veces, hermano. Es decir, hablamos de 700,000 kilómetros cuadrados. Y tú tomas monedas suficientes como para rellenar 10 veces el estado de Veracruz a una altura de más de 60 centímetros. Marcas una moneda, una sola, las revuelves todas, las distribuyes uniformemente en 700,000 kilómetros cuadrados, a una persona le tapas los ojos y lo envías para que te traiga esa moneda marcada. Es así la comparación, es real. Eso sería, por supuesto, imposible. Si fueran 8 profecías, pero en Jesucristo se cumplieron 48 profecías, que sería 1 entre 1 por 10 a la 157.
O sea, más o menos eso, 1 por 10 a la 157 sería esto. Conté perfectamente los números, los ceros. No me faltan ni me sobran. Si con 8 es imposible, con 48, hermano, ya no creo que exista un término más. Eso es lo grandioso y lo asombroso de ese libro que llamamos la Biblia. Si el ateo lo niega, está bien, es su asunto, es su problema. Nosotros somos bendecidos porque lo tenemos. Y le damos gracias a Dios que todo lo que sale de la boca de Dios trae vida. Somos bendecidos, hermano. Ese libro tiene la autoridad para juzgarme a mí. Yo no tengo autoridad para juzgarlo a él porque yo sí fallo y él no falla. No necesitamos husmear. No hay necesidad de ir más allá. La sabiduría es tan grande en la Biblia que no necesita perfeccionarse. Pero debo de rendir mi voluntad a Dios, así como estos hombres rindieron su voluntad para poder ser inspirados y escribir ese libro, que da testimonio de mi Señor y Salvador Jesucristo de que Él es el Mesías. La revelación te pone cientos de años adelante y te hace que vivas algo mucho más intenso que si lo hubieras vivido en la carne. Tenemos un libro llamado Biblia, que en las imprentas le pusieron tinta negra, pero que yo he dicho que realmente la tinta no es negra, es roja, porque se escribió con la sangre de los mártires. Ahí está la sangre de Pedro, está la sangre de Pablo, está la sangre de Esteban, pero sobre todo está la sangre de mi Maestro, el Señor Jesucristo. Hoy hay tantos libros, hermano, llenos de vanidad que la gente compra. Hasta hay una revista que se llama Vanidades. Aquí no hay vanidad. Aquí está plasmado el amor de Dios. En la Biblia se ve y se muestra el interés de Dios hacia el hombre, pero la forma de vivir del hombre demuestra su falta de interés hacia Dios. Esta es la primera sesión. No estaremos escribiendo argumentos de si la Biblia es confiable. Quiero dar gracias a Dios por la herencia que nos dejó a través de hombres inspirados que rindieron su voluntad a Dios. Oramos, hermano. Oramos. Y atesora su palabra. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. ¿Es la Biblia confiable? Pero por supuesto que sí. Claro que sí, porque hace sabio al sencillo, fuerte al débil y santo al pecador. La pregunta ¿es el Señor confiable? Gracias porque tú inspiraste ese libro. Salió de tu boca, Señor. Y así como un día soplaste en mi nariz y fui alma viviente, así soplaste sobre la vida de hombres que rindieron su voluntad a ti. Los inspiraste, los escribieron ellos, pero no estaban en un trance. Estaban perfectamente conscientes, de tal forma que su voluntad no la perdieron, sino que la rindieron. Para que cuando yo lea la Biblia, también rinda mi voluntad a ti, Señor. Muchas gracias por la Escritura. Tú estás buscando hombres y mujeres que voluntariamente se sometan a ti. No voy a ir más allá de lo que está escrito en ella. No lo necesito. No, porque entonces tu palabra dice que yo seré un engreído, un inflado, un vanidoso, un arrogante, y me convertiré en un hereje y blasfemo. ¿Para qué quiero una libertad si ya tengo la libertad que me ha dado lo que tu palabra dice? ¿Para qué quiero algo mejor si esto es lo máximo y su sabiduría es perfecta y no necesita perfeccionarse? Por eso puedo decir que tu palabra me juzga a mí. Yo no puedo juzgar lo que tú dejaste escrito. Yo no puedo discernir ni mis propias intenciones a veces, mas tu palabra discierne las intenciones del corazón.
El mundo anda buscando la verdad, los Pilatos andan buscando la verdad. Y la verdad está en tu palabra. Pero no la queremos ver y no la queremos escuchar. Muchas gracias, Señor, por todas las señales proféticas que por supuesto me ayudaron a ser convencido de que Jesucristo es el Mesías. Gracias porque yo veo en la Biblia plasmado el conocimiento tuyo. Los científicos deberían de quedarse con la boca abierta al ver lo grandioso de lo que está escrito en este libro. Porque la revelación me pone hasta allá. Lejos en la distancia, lejos en el tiempo. La revelación me hace ver en el Espíritu, entender en el Espíritu y vivir en el Espíritu. Cosas tan claras, tan intensas y mucho más que si las hubiera vivido. Gracias, Señor. Es absolutamente improbable que tu palabra falle, porque la inspiraste tú. El libro que contiene no la vanidad, no, sino expresiones del amor tuyo. Puedo decir que la Biblia es como un pedacito de la mente de Dios. Un pedacito nada más. Que viene y que me juzga. Que viene y que me da rumbo para mi vida. Gracias, Señor. Muchas gracias por permitirme hablar de tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Recibe la gloria, Dios mío, y la alabanza de parte de tu pueblo. Gracias porque al leerla, en lugar de que me surjan dudas, cada vez son más grandes mis certezas de que tú eres el Hijo de Dios, de que tú veniste a este mundo por mí. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Para yo no pecar contra ti, Señor, tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé.